Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Sobreseídos, abogados que hablan, muy Sí. buenos días, tardes, noches, no sé cuándo nos estén viendo. Por supuesto estamos con Bárbara, que nuevamente se ha reintegrado y ya estamos en condiciones de poder hacer un entretenidísimo programa. Sí, oye, muy contento, saludarlos a todos y nada, pues, feliz de contar con un invitado que, por lo menos a mí en lo personal, y debo transparentar también, como lo hacen por ahí algunos sensei que nosotros tenemos, que es un gran amigo, un gran abogado. De verdad para nosotros como un honor tenerlo acá. Un lujo, claro. Un lujo de tenerlo acá y presentar aquí a nuestro querido amigo. Parte Rodri, tú. ¿ah? Parte tú. Sí, bueno, a ver, socio de la oficina Ujú. Pican y Ríos Abogados. Ya. Te puedo contar eso. Tremendo profesor. Ujú. Profesor de la Universidad Finisterra, profesor también de la Universidad de Chile, ya nos contará un poquito más, qué sé yo, de pregrado, posgrado, etcétera. También en la Universidad de Talca. Es tremendo. Ha trabajado en el Ministerio Público. Correcto. Ha trabajado en el Ministerio Público. Tiene un magíster, la verdad es que tiene un montón de títulos. Ha trabajado en los IEX, una tremenda experiencia de fiscalía. Su gran partner es precisamente Pican, pues, Eduardo Pican. Claro. Así Nos que contaba que está terminando el doctorado, que agote. Ánimo por eso. sí, y bueno, y hoy día lo trajimos, o le pedimos que viniera para que nos comentara un caso muy interesante, que es el caso de Martín de los Santos y otros temas más. Así que, sin más dilación, Rodrigo Ríos, bienvenido. Muchas gracias, Bárbara, Marcelo. Una alegría estar con ustedes. Hace años que no nos encontramos personalmente, así que la alegría de reencontrarnos, de compartir, conversar de varios temas en términos jurídicos, obviamente, y no tan jurídicos, Partamos por lo no jurídico. Con lo colino de cuna, de cuna. nos pasa lo mismo. Perfecto, de la grabación, Colo-Colo perdió el día sábado con la Universidad de Chile y eso provocó una depresión profunda en muchos de los presentes. Sí, Me imagino que en tu caso, digamos, como me comentabas fuera del aire, te pasó, digamos. Sí, no, y ha sido, como lo comentábamos, un centenario para el olvido. Entonces, cada fin de semana puede ser peor. Entonces, ya a esta altura, la capacidad de asombro. Hasta con hechos delictuales. Sí, Oye, nos contabas antes una cosa muy entretenida. Tú juegas en una liga de fútbol de abogados. Sí, mira, en estricto rigor es Yo quiero saber de Esto todo. está Yo bueno, no, esto está yo no muy juego ni bueno. con tierra, así que me encantaría. se comenzó a organizar una selección chilena, por decir así, de abogados que parte esto en Valparaíso. Esto nace una idea de colegas de Valparaíso ¿Ya? y a partir de esa lógica comenzaron a reclutar también a colegas de Santiago y en ese contexto yo recibí una invitación para jugar con ellos. Perdón, ¿en qué época más o menos? ¿Hace cuántos Estamos años hablando atrás? desde hace unos 5 o 6 años a la fecha ya que se comenzó a organizar esta Se participación quita la pandemia. de abogados chilenos en el extranjero. Entonces hemos participado en 2 campeonatos del mundo, No. en Marruecos, No. en Dubái. Copa América también. Y por lo tanto ya a esta altura ya el ¿Y en qué equipo... puesto jugáis? Yo juego de lateral derecho, Buena o volante también por la derecha. Claro. Y la participación es muy, muy entretenida. Entonces yo me acordaba, por ejemplo, como una película, los Monty Python, que era, Sí. era casi más o menos similar. Un partido entre abogados, imagínate discutirle al árbitro cualquier cobro, era como una... Siempre hacía esa como analogía finalmente de estos partidos de los filósofos. El partido de los filósofos de Monty Claro. Python, claro. Claro. No, pues notable. Entonces una tarjeta amarilla, imagínate reclamarla entre puro abogado. Así que es una experiencia espectacular porque en el fondo es como cumplir un sueño de aquel futbolista amateur, Eso, frustrado. tú eres Qué futbolista amateur. divertido. Entonces- Tú lo jugaste siempre, ¿no? Siempre, pero obviamente muy amateur. Nunca he jugado ni siquiera cerca de lo que sería una especie de profesionalismo, pero cumplir este sueño, jugar Qué bonito. como si fuese un mundial, representando a Chile, jugando con la camiseta de Chile, cantando el himno nacional, Qué nota. Qué lindo. Oye, ¿y enfrentando esto en- a otros colegas de otros países con las banderas de cada uno de sus eso? países ¿Y respectivos. con público también? O sea, en la medida que alguien quiere ir a ver a jugar abogado, obviamente, Claro. pero se organiza como si fuese lo más cercano al profesionalismo. Oye, O sea, llega al hotel, llega el bus a buscar la delegación, se llega al lugar, se ¿No, en sale de serio? los ¿Se te camarines. concentran antes? Sí, claro. No, qué entretenido. ¿Y también se portan mal? No, es que vamos, es bien. Y Ay, me acordé de Vidal. Me con acordé de Vidal, con equipo perdón. técnico, con preparador físico, entonces nos preparamos durante todo el año para la competencia.
Ninguno de ustedes ha dicho, no, yo estoy bien, mi familia está bien, fue un accidente, ninguno, no hay condoros de esos, ¿no? No, no, nada, para nada. No, se cuida. Imagínate que a esta altura de la vida, tener esa posibilidad, uno, como te decía antes, como cumplir un No, sueño. por supuesto. O sea, para No la barrandear vas a podéis echar a tener perder. 1000 Por oportunidades aparte, supuesto, pero vas por para eso, te concentras, lo disfrutas a concho. Y es como literalmente eso, vivir un sueño de Qué niño, de ser un entretenido. futbolista, y vivir una semana fantástica. Es como Kitsania versión adulta. Exactamente, exactamente. Una cosa así. Bueno. Oye, qué entretenido. Aparte le encanta la música. Rock, música Así es, brasilera. también. Y samba. Sí, sí. ¿Y eso? Me he ido adentrando cada vez más en la música brasileña. Por temas profesionales me comencé a vincular en lo académico primero. ¿Ya? Sí, yo me acuerdo. Y luego con las amistades, con los colegas, he generado lazos y que el lazo también a nivel cultural Claro. significa también conocer la cultura brasileña, que es muy atractiva en todo sentido. Desde la feijoada hasta el... Y la música fue algo que lo que me hizo clic y a partir de allí comencé a investigar más y más y más y a escuchar más y más. Entonces ya a esta altura forma parte ya de mi Del música más repertorio. reproducida en Claro. Spotify. Mira qué entretenido. ¿Y cómo andamos con el baile? Como baile soy un gran futbolista, ¿no? O un gran abogado. ¿eh? Un gran abogado, muy tampoco, bien. tampoco tocáis música, nada. No. Solamente eres un buen auditor de música. O sea, si pudiera elegir entre músico frustrado y futbolista frustrado, estaba ahí. Entonces por eso me dediqué al fútbol amateur. Oye, Ah, eres músico frustrado. No, no diría, me encantaría haber Ya. desarrollado las Ah, actitudes correcto. para ser un músico. Me encanta la música, me encanta Correcto. el cine. Nosotros tenemos una música y actriz en potencia que es nuestra productora, pues la Fran. Sí. En mi caso, yo soy músico frustrado. No frustrado, digamos, soy músico amateur, en el fondo. Sí, pero es guitarrista, Sí, claro, buen yo guitarrista. probablemente ayer lo conversaba con alguien, la actividad que más he desarrollado en mi vida es tocar guitarra. Sí, esa es tu pasión. Sí, no, mira, es que hay un estudio de la Universidad Católica de Psicología, creo, del año como 90 y algo, que decía que en general el 90 y algo por ciento de los abogados somos artistas frustrados en Pero algo. absolutamente. Suscribo. Músicos, Yo también pintores, estoy de no, no, acuerdo. yo creo que Estoy eso es de así. acuerdo, sí. Yo creo que también uno requiere ciertas dotes artísticas para ejercer esto. Digamos, la capacidad histriónica, y la tolerancia a la frustración muy propia del arte. Yo creo que todas esas cosas también ayudan mucho para el ejercicio profesional. Sí, y Sí, yo creo no, que sí, perdón, Bárbara, y más aún ahora con el tema de lo que es lo que me desempeño, por ejemplo, que es el proceso penal, donde la litigación fue un antes y un después para nosotros, Sí, que veníamos claro. del sistema antiguo. Del derecho de actuario. Donde uno Exactamente. se encontraba con el actuario que tenía las calcomanías atrás, digamos, y el alto papeles arriba. Entonces significa cambiar una forma de trabajo Ujú. y aprender y comenzar a entrenar y a desarrollar unas capacidades que teníamos muy, muy ocultas, por lo menos desde el punto de vista procesal penal, que si no hubiese existido esta famosa reforma en el año 2000, quizás nunca habríamos desarrollado. Mira, me hiciste recordar algo muy cortito para entrar ya en materia. Sí. Nosotros con Rodrigo nos conocimos en el año 2016, cuando partieron, que fue el año en realidad donde estallaron estos casos de estafas piramidales grandes, caso Chang, IM Forex, cómo olvidarlo, etcétera. Y era tal la cantidad de víctimas, y éramos un grupo de abogados querellantes que nos conocimos litigando en audiencia. Correcto. Y ahí uno se va identificando y va sintiendo que hay cierta como Complicidad. complicidad, que estamos en el mismo barco y que vamos a la pelea, qué sé yo. Entonces, en un caso en particular, Rodrigo fue nombrado como procurador común de la causa, Sí. por todas sus capacidades, y me acuerdo que llegamos a la audiencia y estaba Rodrigo ahí y se sintió mal. ¿Te acuerdas? Sí, no? tengo una enfermedad, unas jaquecas crónicas Sí. ¿Ya? de cefalea de racimos y estaba justo en ese periodo y bueno, y coincidió en una audiencia. Tuve que salir de urgencia de la sala. Y me dice así, ¿pues tú? ¿En serio? Sí. ¡No! Sí, pero no, salió todo bien. Sí, Salió sí, bien. no, sí, mira, teníamos un equipo muy bueno Sí, sí. de abogados querellantes en esa causa Sí, muy y bueno. creo que de alguna manera se rompe ese mito que muchas veces el querellante no contribuye mucho al proceso penal Sí, a los claro. fiscales. En este caso, creo que nosotros fuimos a la mano o a la par con con la el Ministerio fiscalía. Público. Sí, exactamente. Qué buena Oye, cosa. Rodrigo, a propósito querellante, entrando en materia, Ujú. yo, mira, más que sorpresa, fue para mí un agrado verte en los noticieros, verte en televisión como abogado querellante de don Guillermo, que es este conserje. Exacto. Que es Guillermo un caso Jackson, muy claro. bullado, ¿no es cierto? Que fue brutalmente agredido por Martín de los Santos. Y te veo litigando a propósito de la extradición. Eso es como dentro del Sí, contexto. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte es cómo llegas a tus manos, o cómo llega a la oficina de Picani Ríos. Este caso fue una cosa pro bono. ¿Cómo se dio? Mira, el caso obviamente yo lo conocía
creo quizá empáticamente todos estuvimos el contacto mediáticamente con la posición de estar en la situación de este señor, de su Sí. familia, lo injusto, lo dramático, lo violento que él sufrió. Y en esa expectativa yo era un espectador más, por decirlo así, del Ya. caso. Y los defensores que tienen, o sea, los querellantes que representan a don Guillermo, uno de ellos fue un ex alumno mío, y él como ex alumno mío y ahora también como colega, me consultó a propósito de poder ayudarlos y darle un soporte técnico en lo que dice relación con la extradición Ya. activa. Y bajo esa lógica, entonces yo me puse a disposición de él, de la familia, para poder ayudarlos en la tramitación de la extradición activa. Y en esa lógica y en ese camino me incorporé al equipo, por decirlo así, temporalmente, pro bono, solamente Ya. con la finalidad de poder ayudar a don Guillermo. Conocí a don Guillermo, lo acompañé también a la fiscalía a declarar en su momento. Y obviamente, bajo esa lógica, dar lo mejor que yo podía contribuir, un pequeño granito de arena, para intentar evitar la impunidad. Si finalmente lo que es la extradición, y lo vamos quizá a conversar también más en profundidad, es esencialmente esto, evitar que los hechos queden impunes. Y bajo esta lógica de este caso particularmente tan injusto, que un señor que estaba trabajando de conserje en la noche, haciendo su función, y que llegue alguien de la nada Sí. y lo golpee con esa violencia, por suerte, alguien se percató de esto, porque de lo contrario quizás estaríamos lamentando una situación mucho más ¿Por qué grave. llegaron a esto? O sea, ¿cómo, yo le pregunto de la absoluta ignorancia de esto, ¿cómo fue, un tipo de las características que todos hemos podido ver en los medios de comunicación, llega a agarrarse como se agarró con don Guillermo y termina pegándole como le pega? ¿Por qué? ¿Sabemos hay alguna hipótesis de cómo pasa esto? Explicación racional ninguna. Es Esto no- absurdo. Exactamente, porque tú te das cuenta que se trata de una persona de 70 años trabajando en la madrugada, Ujú. barriendo la vereda. Imagínate, es una cuestión como completamente inocua, inocente por Claro. parte de él, y que llegue alguien, un tipo, que no tiene vínculo absoluto y ninguno con él, y te agrede de esa manera. Y como decía anteriormente, fue por la intervención de una tercera persona que se percata de esto, que este tipo lo suelta y sale arrancando. De lo contrario, la Podrían haberlo proyección es matado. probablemente. Terrible. Probablemente. Terrible. Oye, y avanzando con el contexto del caso, Rodrigo, preguntarte, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasa primero esta primera audiencia de control de detención, formalización, ¿verdad? Luego, lo más polémico, o se inicia la polémica cuando es objeto o sujeto de una audiencia de revisión de cautelares. Ujú. Esa polémica audiencia donde supuestamente él estaba en Pichilemu y se terminó conociendo que estaba en Brasil, ¿verdad? No sé si Exacto. me quieres hacer alguna aclaración ahí, pero Está entiendo que perfecta la cronología. exacto, la cronología y en ese contexto se da toda esta, por decirlo de alguna manera, esta performance de este Pero señor. hay un detalle previo a la Sí. performance. A ver, ustedes son expertos en temas de derecho penal, yo soy un aficionado en esto, nada. Yo entiendo, y corríjame si estoy equivocado, que un fiscal, cuando tiene que revisar la carpeta de respecto de quién le va a tocar ser inquisidor, lo primero que hace es revisar si hay algo para atrás. El ¿Pasó zafeo, eso acá o no? el zafeo. Claro, o sea, es una información que además está disponible desde el Sí, día uno. sí. O sea, no es una cosa que alguien pueda decir, desconozco el historial, Ujú. porque cada Porque uno, está, de po, cada está uno de ahí. nosotros tiene un escáner completo desde el punto de vista de sí. lo que el Ministerio Público Ya, tiene. y cuando uno tiene historial, ¿qué es lo que debería hacer el Ministerio Público normalmente en ese caso? Más que responderte con lo que yo pienso, Sí. Marcelo, te voy a decir y me voy a colgar de la propia declaración que la Fiscalía hizo en este punto. ¿Ya? Hicieron un mea culpa, Sí, lo hizo. reconocieron que se equivocaron. Felipe Ya. Sepúlveda lo hizo. Por lo tanto, el bajo esa fiscal lógica, jefe de las Condes, la sí, propia lo hizo. Fiscalía reconoce que cometió un error. Sí. ¿Y cuál fue el error? No haber solicitado una cautelar, que se suele decir que es de baja intensidad, que es el arraigo nacional. Exacto. O sea, no Sí. estamos hablando de la prisión preventiva. Claro. Imagínate. No, claro, si el arraigo es una cautelar que se pide por bastante menos. Yo digamos. lo Eso es que te quiero pregunto decir. básicamente porque probablemente hay mucha gente que se cuestione, se pregunta por qué este Gallo de los Santos tuvo la posibilidad, este Gallo de los Santos pudo tener la libertad de poder salir del país en un delito como este. Porque Mira. yo creo que a ti te pasó, me consta, digamos, a varios de nosotros nos ha pasado que nos han preguntado, oye, espérate, ¿y por qué este gallo se pudo arrancar de Brasil? ¿Se arrancó de Brasil? No. ¿Se arrancó para Brasil? O sea, po. técnicamente él viajó como un turista cumpliendo con todas las reglas de migración Claro. y las leyes migratorias de Brasil. Por lo tanto, él entró Cuando pasó por correctamente, policía sale interna- correctamente de Chile y Sí. entra Exacto, correctamente cuando a pasa Brasil. por Policía Internacional no es que haya coimeado a un detective, no, No, o sea, no era- tenía, no tenía fue sus papeles, digamos, necesario. estaba limpio. por Oye, así es cierto decirlo. el símil de Karen Ross, po.
Karen Claro. Rojo, que también se fue Que cuando no tenían se está... impedimento legal. No tenía ningún impedimento legal. Pero avancemos porque el tiempo lamentablemente Sí, po. nos va apremiando. Ujú. Estamos haciendo una breve cronología. Pasa todo esto. Yo creo que otro día podremos conversar sobre el cómo la jueza toma esta audiencia, ¿no es cierto? Que podrán haber opiniones divergentes respecto de eso. Pero aquí lo relevante es que termina saliendo el país y se empiezan a emitir las alertas. Cuéntanos un poco, Rodrigo, ¿por qué alerta azul? Luego roja, ¿qué significa? ¿Qué tipo de alertas hay para que la gente que nos está viendo también entienda un poquito cómo se da este proceso? Para llegar finalmente a la extradición. Claro, cuando se habla de las alertas de Eso. colores rojo, azul, amarillo, negro, lo que estamos hablando al final del día es un sistema de comunicación y cooperación que Interpol ha implementado a nivel mundial. Ya. Todos los Ya. países que pertenecen a Interpol, que son cerca ya de 200 países que son miembros de Interpol, Chile es representado actualmente tanto por la PDI como por Carabineros. Ah, Ya. mira. ¿Ya? Entonces, Mira. Carabineros fue incorporado en el gobierno del presidente Boric actualmente, siempre históricamente fue PDI. La pedí, claro. ¿Y qué es lo que ocurre acá cuando nosotros queremos ubicar a una persona? Sin ninguna otra finalidad, solamente para encontrarla se levanta una notificación, una difusión de color azul, para encontrar o saber dónde se encuentra alguien. Ahora, si queremos esa misma finalidad, pero añadiéndole el hecho de que la queremos extraditar, se habla del color rojo. Ya. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos alerta roja, notificación roja de Interpol, es porque un país quiere encontrar a alguien para extraditarlo. Perfecto. Por lo tanto, en esta lógica, cuando sale este señor de los Santos de Chile y se conoce su paradero en Brasil, lo que se activa es derechamente entonces este mecanismo de cooperación donde en la mayoría de los países esa sola notificación o difusión roja tiene la aptitud como si fuese una orden de detención. Perfecto. Por lo tanto, él, por ejemplo, en Brasil, en Perú, por ejemplo, en cualquier otro país que esté adscrito a la Interpol, esta persona podría ser detenida con el solo mérito de esta notificación de color rojo. Ya. Y que es básicamente lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en este caso a nivel de cronología. Porque si tú sigues la lógica que tú me planteabas en torno a los hitos, este señor sale del país correctamente, ingresa a Brasil sin ningún impedimento, Ahora- pero cuando se encuentra allá, ¿qué es lo que salta, como se dice coloquialmente, policialmente? Salta una notificación en que Chile le está pidiendo ayuda a Brasil para que si encuentran a este señor, lo detengan con finalidad de extradición. Y esto es lo que ocurre cuando es detenido, inmediatamente se comunica a Chile, y cuando Chile recibe esta comunicación de que se encuentra ya ubicable y detenido, Chile tiene que activar rápidamente el procedimiento de extradición activa, Ya. que es lo que ocurrió en la audiencia ante el juez de garantía y luego ante la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Cuánto se demora el procedimiento de extradición activa? Yo me acuerdo de mi época de estudiante, cuando me tocó estudiar procesal, entendía que esto era una cuestión que era eterna. Aquí, si hablamos de la extradición, uno podría concluir que toma mucho tiempo, pero como se ha dividido en dos etapas, una activa y una pasiva, Correcto. la activa fue particularmente rápida. No Ya. rápida. Sí. De hecho, estamos hablando de una audiencia que se agendó el día viernes ante el juez de garantía y el lunes siguiente hábil ya la Corte de Apelación estaba conociendo Mira. de la extradición. Entonces, una muy buena noticia por lo demás. Rápidamente, No suena cárcel procesal, pero la activa para nuestros telespectadores es cuando el Estado, bueno, no sé, es país cuando requirente. nuestro Estado es el que requiere, digamos, que traigan a la persona. Pasiva, al contrario, corresponde a la situación cuando nuestro Estado es el que le piden que uno tiene que entregar a un ciudadano. entonces como bien dice Marcelo, es una cara, o sea, son una moneda con dos caras. Exactamente. Entonces, cuando Chile envía la petición o va a enviar, porque eso está lo que está en proceso ahora de envío hacia Brasil, en Brasil se va a iniciar un procedimiento de extradición pasiva, Correcto. donde Chile le pide a Brasil que nos entregue a este señor para poder juzgarlo en nuestro país. Y esa segunda patita de esa tramitación, Marcelo, ahí sí uno podría decir sin lugar a dudas que va a ser extenso. O sea, deberíamos ¿Qué- qué? esperar, perdona, deberíamos esperar entonces que Martín de los Santos se demore un buen resto de tiempo en llegar a Chile. Sí, Y pregunto sobre lo mismo, ¿qué es extenso? Sé que no es un plazo firme, pero más o menos estamos hablando de que 8 meses, 6 meses, un año, 2 Estamos años. haciendo la pregunta que odiamos que nos hagan a los Sí, abogados. ¿Cuánto se pero- va a demorar esto? sí, digamos? Pero en tu experiencia. hay una media Ya, de tramitación de las extradiciones en Brasil que puede oscilar entre los 6 meses a los 2 años. Ah, Mira. Pero ¿qué particularidad tiene esto? Que al igual como ocurre en Chile, quien tramita la extradición en Brasil es un ministro del Supremo Tribunal Federal. perfecto. Son 11 ministros, Sí. uno de ellos Como se le tribunal asigna, unipersonal. Claro. es tal cual, y quien fue asignado en este caso fue el más reciente ministro del STF, que es Flavio Dino, que fue un ministro de Lula, anteriormente ministro de Justicia, si mal no me equivoco, y el promedio que él se demora en tramitar este tipo de casos es de 457 días. Pero es una cosa maravillosa. Po. O sea, estamos hablando entonces que mientras este caso no termine,
debería ser la regla general que este señor Martín de los Santos esté privado de libertad. Ya, allá quiero Eso. llegar. Al tema de la privación de libertad, porque uno ha escuchado, la mayoría hemos tenido la posibilidad de que este señor se explaye a través de redes sociales, más allá de sus alegaciones, etcétera. Pero se hablaba mucho a nivel jurídico entre abogados que uno decía, a ver, está formalizado por lesiones graves. Ujú. ¿Verdad? Luego el Ministerio Público quería formalizar por lesiones graves gravísimas. Ajá. Yo entiendo que el querellante estaba hablando también de un homicidio frustrado. Tal cual. Y en simple, esto implica que la pena es más alta y por lo tanto es más razonable la prisión preventiva. Hay ciertos equilibrios que se busca en la legislación de este caso Brasil, que sean más o menos comparados. Dicho eso, y la pregunta es, él no ha sido reformalizado todavía, ¿no? No, En ausencia. no. Eh, Y técnicamente se hizo la petición ¿Ya? por parte del Ministerio Público, se discutió por la defensa, lo cuestionó y el tribunal acogió la reposición de la defensa y esto quedó sin efecto. Por lo tanto, no hubo reformalización y si el Ministerio Público quisiese agregar nuevos hechos, por ejemplo, Exacto. para agravar la imputación, va a necesitar primero que se conceda la extradición y una Ya. vez concedida la extradición, va a tener que solicitar a Brasil la ampliación de la extradición. Perfecto. Y esto es súper interesante porque ustedes recordarán, por ejemplo, el caso Fujimori. Mm. El caso Fujimori, cuando se viene a Chile, cada vez que Perú quería agregar nuevos delitos, nuevos hechos para poder juzgarlo en Perú, tenía que pedir autorización a la Corte Suprema chilena. Perfecto. Claro. Y se tramitaron por lo menos cuatro casos de ampliación de la extradición de Fujimori. Acá debería ocurrir exactamente lo mismo porque es el mecanismo de cooperación Ya. que así se inserta. ¿Existe alguna posibilidad que la defensa de Martín de los Santos, de la situación en la que está ahora en Brasil, alegue o prospere argumentando que la penalidad que tiene en Brasil es el mismo delito, es baja y por lo tanto no se meritaría. justifica, exacto, no meritaría que estuviese en prisión preventiva? Ese argumento lo discutimos también, me acuerdo, muy intensamente en la audiencia y hay que ser bien concreto y directo Ya. en eso. La penalidad en Brasil cumple con todos los requisitos para que este señor sea extraditado. Y es más, Pero para que esté en prisión preventiva, sí, el techo, por decirlo así, cuando hablamos el mínimo y el máximo, los máximos de las penas asociadas a los delitos de lesiones graves en Brasil es más alto que el chileno. ah, sí. Por lo tanto, Mira. puede tener un techo de 5 hasta 8 años inclusive. No queremos darle datos a la gente que esté viendo este programa y que a lo mejor tenga ganas de cometer delitos, pero parece que irse a Brasil no fue una buena decisión de él. O sea, habría sido más práctico, si queremos verlo así, si hubiera ido, no sé, pues ya que ustedes conocen tanto el tema, si hubiera ido a Malta, no sé, la parte Ya, donde no hubiera tenido, digamos, Qué mal tanta- recuerdo, Malta. Lo siento, digamos. O sea, tal como dice Marcelo, si uno tuviera que haberle recomendado un país al cual no haberse ido, era Era Brasil. Brasil. Porque tenemos tratado Tratado, bilateral desde exacto. 1937. Un y procedimiento tenemos- similar. Y tenemos claro. un tratado multilateral del Mercosur del año 2012. Y la relación diplomática entre Chile y Brasil es fantástica. Claro. Por lo tanto, Es que no tanto- hay razones para pensar que una extradición de Chile a Brasil y Brasil a Chile, Fidel viceversa, Santos se pueda ser captaba rechazada. tanto de sus parientes abogados que le habían recomendado qué es lo que tenía que hacer y que él mismo sabía tanto de derecho. Sí. Parece que no, po. No, parece que no era. No le pegaba tanto. No era tan inteligente. Oye, bueno, entonces procesalmente Martín de los Santos hoy día está formalizado, o sea, de acuerdo con el parámetro chileno, está formalizado, está con una medida cautelar solicitada por el tribunal y que tiene que ejecutarse por medio del Estado brasileño, ¿no? Claro, él en Chile fue formalizado, se decretó su prisión Sí, preventiva se en Chile decretó. ¿Ya? y se fuga. En estricto rigor, él no cumple con la prisión preventiva, Ya. porque cuando se le decreta en esta famosa audiencia telemática, Sí. él ya se encontraba en Brasil. Ah, pero qué buen punto. O sea, técnicamente él Sí está fugado. sí estaba fugado. Claro, porque no tendría obstante- técnicamente que presentarse al tribunal a cumplir con la orden de detención que da cuenta para entrar a la prisión Perfecto, preventiva. te entiendo. O sea, y sin importar el error de que no haya tenido orden de arraigo, da lo mismo. Porque En una- tú sí. dices, él salió como turista. No, en ese punto, nada que cuestionar. Ya. Él no tenía impedimento para salir del país. Pero ¿qué es lo que ocurrió Pero acá? ¿cómo se hace compatible para sostener de que Es que ese estaba es un fugado? elemento casi cinematográfico, en el sentido de claro. A que ver. él había un convencimiento de que él estaba realmente en Pichilemu. Sí. Y él miente al tribunal en esa lógica porque él la audiencia la toma telemáticamente ya estando en Brasil. Ya. Por lo tanto, se hace todo un supuesto y discusión en esta audiencia asumiendo que él se encontraba en Chile. Por eso se le despacha la orden de detención para que Y lo van a buscar, de para hecho. que se presente o voluntariamente, en este caso compulsivamente, a cumplir la prisión preventiva. Pero claramente cuando lo van a buscar,
con este mandato de orden de detención, no se encuentra en el domicilio porque ya se encuentra, hace días se encontraba en Brasil. Oye, salió con otro pasaporte este gallo, ¿no? No, entiendo que no, él sale, y eso también fue un buen punto en el sentido de que si él hubiese incumplido, por ejemplo, la ley de migración Sí. brasileña, habría quizás activado otro mecanismo que es la Que expulsión. la expulsión y la Claro, deportación. Y que habría sido más rápido. El mecanismo Pero como él administrativo. entra formalmente por una aerolínea comercial y llega a un No por un aeropuerto paso formalmente, escondido, claro, claro. y está en un hotel registrado como un pasajero con su identidad, en ese sentido no, él cumple con todos los parámetros de un turista, por decirlo así, Correcto. para ingresar a territorio brasileño. Oye, pero es curioso, solo un comentario desde esa perspectiva, o sea, él teniendo, más allá que no sea abogado, pero teniendo esa claridad, habiendo participado telemáticamente en esta audiencia donde se decretó su prisión preventiva y ya estando en Brasil, o sea, la verdad es que yo creo que la sensación de impunidad para él era Era puro como pular y evidente. bailar samba, digamos. Nada Pero quieto, claro, ¿no? claro, una cosa así. Claro, en su ideario quizá él estaba haciendo el camino correcto para la impunidad, pero como decíamos anteriormente, No la tontó. aquel que lo aconsejó no era muy amigo de él quizá. Claro. La decisión no fue en ese contexto la más idónea para evitar ser juzgado en Chile. Él va a ser juzgado en Chile, no tengo Ya. duda respecto Oye. de eso, Mira, ya. y va a ser extraditado. Oye, a ver, espérate. A ver, ustedes son de una prestigiosísima oficina de abogados. Me imagino que. Pican y ríos No, abogados. me imagino que la regla general es que gente. No quiero sonar peyorativo en ningún caso, pero es muy difícil de repente poder tener acceso a buenas oficinas de abogados para personas de escasos recursos o que no tienen precisamente una situación acomodada. Acá hay una sensación que yo he ido percibiendo, digamos, de gente con la que uno va conversando, esto, incluso en la opinión pública, de que hay una demasiada diversidad de justicias respecto de personas que se encuentran en una situación, digamos, más desmedrada, respecto a quienes, evidentemente, digamos, están en una situación más acomodada. Y este juicio tiene un poquito esa peculiaridad, un poquito la lucha de clases, digamos, del ricachón, medio zorrón, que decide tomar sus cuestiones y mandarse cambiar, digamos, versus, digamos, una persona de orígenes más humildes, una situación más desmedrada, que probablemente a lo mejor le complica más. ¿Cómo han logrado manejar ustedes ese tema? Porque eso es una componente mediática bien difícil, bien compleja, encuentro yo. Sí, y si uno hace una mirada global del proceso penal, incluso más allá de lo que es el contexto de la reforma, este tema siempre ha sido así. El tema de la desigualdad de acceso, principalmente a las defensas. Claro. Y pensemos el caso previo al año 2000, donde ni siquiera existía Defensoría Penal Pública, donde los egresados de Derecho nosotros teníamos que representar Con la gratuitamente corporación. a la corporación, Así es. imagínate. Claro. Bajo esta lógica diríamos que hoy día estamos un poquito mejor, pero acá creo yo, en este caso particular, Sí. lo mediático ha sido un buen impulso a favor de la víctima. Sí. En el sentido Sin de que duda. ante la injusticia tan brutal que ella ha sufrido, con esta agresión violenta que ya hemos descrito, es imposible no estar empáticamente con ella. Hubo mucha rabia social, mucha, Por tanto, mucha, Mucha no- rabia, claro. sí. Por lo tanto, bajo esa lógica, como el mecanismo de la extradición, como decíamos, busca evitar esta impunidad, el contribuir de alguna manera, nosotros como oficina contribuir pro bono a este caso, en esta gestión particular, Mira qué bien. es finalmente empujar este carrito para que este caso no quede impune. Y Y qué están bueno- en las mejores manos, no, y qué créanme. bueno, y O sea, bueno- la verdad qué bueno que están en destacar las eso mejores porque manos. normalmente la gente que nos ve, acá nos ven abogados y gente que no son abogados. La gente que muchas veces piensa de que uno normalmente funciona solo por plata, digamos, los típicos chistes de que el abogado se mueve solamente cuando le pagan y todo eso. Digamos. No, efectivamente el pro bono sí es una realidad, sí es una cosa concreta, es algo que muchas veces los abogados hacemos y que precisamente tiene una componente social, digamos, uno de alguna manera termina siendo un tanto privilegiado de poder ejercer una profesión que a uno le gusta además y termina, digamos, de alguna manera retribuyendo de esa forma. Así que mis felicitaciones respecto de eso. Sí. Ahora, respecto de eso mismo, hay un tema también que es bien interesante, creo yo, de abordar. Y, Espérate, ¿nos vamos a cambiar de tema? no, de lo mismo. Ah, No, ya, ya. que yo pensaba en el tema de lo. Me sigue haciendo un poco de ruido el tema de la reacción que tiene este personaje, digamos. Martín de los Santos es un tipo que por medios de comunicación empieza a decir de que él está tratando de comunicarse con la parte, que le manda mensajes, que le pide perdón. ¿Qué valor tiene todo eso? Pero las palabras, por decirlo así, se las lleva el viento. Acá el proceso penal tiene instancias formales de instar y terminar los casos mediante acuerdos, por ejemplo. Él ha tenido asesoría letrada, y muy buena asesoría letrada por lo demás a nivel de defensa, y bajo esa lógica, esos acuerdos o esas propuestas de acuerdo no han sido manifestadas formalmente. No se han materializado, no se O han sea, hasta aquí es un concretado. voladero no hay luce nada. nomás. Por lo tanto, aquí, si esa palabra no se plasma en una conducta concreta, manifestada formalmente por sus defensas, que ha tenido, les repito, una serie de colegas que lo han representado, y en la audiencia respectiva, que es finalmente donde vale,
esto no queda más que un show mediático que él ha hecho o ha instalado en sus redes sociales. Mira, paréntesis, a propósito de eso, me acordé cuando él en sus redes sociales precisamente decía, casi haciendo como un concurso de casting de abogados para que lo defendieran. Es una cosa espantosa. Oye, y yo quiero preguntar, para ir cerrando este tema, porque nos queda poquito tiempo, Sí. pasamos al otro que también es muy interesante, Rodrigo, un tremendo aporte. Solo una última No, 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 pregunta. que- Ya, dale. Yo quería una, ¿qué tiene que ver con De los Santos? Está actualmente privado de libertad, está en qué En cárcel Cuiabá, está? En En el Cuiabá, estado de Mato Grosso. ya. Y eso, ¿en qué condiciones está él? Él se encuentra detenido con fines de extradición. Ya. La extradición Ya. tiene una particularidad, que hay una cautelar, una subespecie de cautelar Ah, personal ya. que se llama la detención con fines de Ya, extradición. no es Correcto. técnicamente una prisión preventiva. No, se llama así, técnicamente detenido Ya. con fines de extradición. Ya. ¿Qué Correcto. significa esto? Que él va a mantenerse en esa situación hasta que llegue formalmente el pedido de extradición chileno, que tiene que ser traducido, Sí. llegar por la Cancillería y toda esa cuestión lleva tiempo. Mm. Por lo tanto, él se mantiene en esa condición. Cuando llegue el pedido de extradición a Brasil, allí se discuten las cautelares personales y ahí, desde el abanico, desde la prisión preventiva hasta, por ejemplo, que quede con arraigo, bueno, obviamente. Claro. Difícilmente Ya. un imputado en estas condiciones, cuando se trata de extradición, no está en prisión preventiva. La regla general es que sí se mantienen en prisión preventiva. Ya, y está en una cárcel que es compleja, Que pues tiene se medidas de dice seguridad. mucho que las cárceles en Brasil no son como las cárceles chilenas. Yo Son no más sé si tú livianas, conoces un Y digamos. ahí hay poquito más quizá esa un realidad. punto que puede ser atractivo, que los tratados y particularmente lo que tenemos con el Mercosur que vincula a Chile con Brasil establecen un mecanismo simplificado de extradición. ¿Qué significa esto? Que él en cualquier momento podría aceptar sin más ser extraditado. Ya, o sea, si lo está pasando muy mal en una cárcel brasilera, él puede decir, ¿sabe qué más? Yo me allano, yo acepto y voluntariamente tráigame a Chile. Pero ¿cuán mal podrá pasarlo en una cárcel brasileña en comparación a una cárcel chilena? Yo No, yo no sé, yo he escuchado que las cárceles brasileñas tampoco no son precisamente mira. un resort. Bueno, Mira. ninguna de las de acá tampoco Claro. lo son, pero oye, perdón, solo por el paréntesis Sí. del pelambre. ¿Es cierto que este gallo ofreció un terreno, ofreció una casa en compensación por estos temas? Como te digo, más allá de lo que él ha hecho en redes sociales, yo desconozco Ya. que formalmente a No, don formalmente Guillermo no, pero parece que- se ha hecho. Porque este tipo, si ha hecho algo, es vociferar por redes sociales. Tanto Sí. así como decía la propia Bárbara, que incluso ha hecho un casting para contratar abogado defensor. O sea, imagínate, Increíble. bajo esa lógica, aguanta todo el discurso Exacto. en un live en Instagram, por lo tanto, lo que ha hecho este señor. Increíble. Ay, a ver. Pasemos al otro tema. Vamos. Alcancemos, todavía nos queda tiempo. poco tiempo, ¿cierto? Nos queda poquito tiempo. Oye, algo también muy reciente que llama mucho la atención ha sido esta situación de este ciudadano extranjero que se había decretado su respecto a la prisión preventiva y por, no sé, pongámoslo así en general, por errores termina no cumpliendo prisión preventiva y hoy día no es sabido y se conoce o se sabe respecto de él que había sido formalizado por un sicariato. Que ha revolucionado también el Poder Judicial. Ya salió parte del Poder Judicial a hacer una declaración pública respecto a estos hechos, porque se decía por un lado que había sido un error, que si se había hackeado o no hackeado el sistema. Cuéntanos un poquito qué antecedentes tienes tú de ese caso y qué opinas. Obviamente que es una situación que es gravísima, Ya. en el sentido de que si partimos del supuesto de que es un error administrativo del tribunal, tal como lo ha sostenido la declaración que hoy día presenta el Poder Judicial formalmente a la comunidad, es inaceptable desde un punto de vista de que una persona de esas características, recientemente imputado y formalizado por el propio tribunal decretándose su prisión preventiva, por una cuestión administrativa, él recupere su libertad y se genere lo que estamos diciendo anteriormente, una sensación de impunidad. Empáticamente en la posición de la familia de la víctima. Pensemos un minuto en esa posición. ¿Qué significa ver Qué finalmente impotencia. de que lo que costó quizás llegar a este sujeto, detenerlo, que quedara preso en prisión preventiva por el hecho gravísimo que cometió y luego sin más, en un abrir y cerrar de ojos por, entre comillas, un error administrativo, recupere su libertad? Es una situación que nos debe llamar la atención a todos en términos de que esta situación se tiene que investigar a fondo. Primera consecuencia, creo, o conclusión preliminar es que más allá de un comunicado o no, que puede ser genuino desde el punto de vista de entender que solamente la cuestión sería algo administrativo, se tiene que investigar finalmente qué ocurrió en este caso. Y esto también desnuda, creo yo, también una buena oportunidad para reflexionar. Algo quizás que teníamos asumido que no ocurría en nuestro sistema procesal penal, que es la delegación de funciones por parte de los jueces. Claro. Nosotros decíamos y nos jactábamos siempre históricamente que ahora ya no hay la influencia, como hablamos con Marcelo, de los Del actuarios, por actuario. ejemplo. Claro.
Pero acá lo que estamos viendo es que también hay un rol muy importante a nivel El acta, administrativo, claro, donde funcionario. los jueces quizás no marcan o no han marcado ese límite claro que debe existir en torno a la función jurisdiccional de la función de apoyo administrativo. Por lo tanto, si estamos hablando de que salió un oficio firmado por una jueza de aquel tribunal ordenando la libertad, quiere decir entonces que hay que dar una muy buena explicación para ver si hay o no delegación de función en primer lugar. Porque si estamos asumiendo entonces que los funcionarios administrativos están redactando resoluciones que los jueces desconocen y solamente firman, o bien ni siquiera firman, es un tema que hay que dilucidar. Y me parece que cualquier explicación en esa línea, que por lo demás también lo dijo así el ministro de Justicia hoy en día, cualquier explicación es grave. Es un muy buen tema porque además nos pone a la palestra, digamos, otro tema. A ver, yo no tengo memoria desde cuándo fue que se ampliaron los números de tribunales civiles en Santiago. Tengo la impresión de que esto fue fines de los 70, comienzos de los 80, que llevamos cerca de casi 50, 40 y tantos años con 30 juzgados civiles, que por supuesto no dan abasto. Tengo la impresión de que en materia penal es una cosa parecida, digamos, que la cantidad de tribunales de garantía y tribunales penales orales en general, y se nota mucho en las fechas de audiencias que fijan, son, digamos, todavía insuficientes. En materia laboral es grotesco, particularmente un en año, Santiago. un Donde en año. Santiago de repente podía estar 7 meses esperando que te fijen una audiencia desde la audiencia preparatoria a la audiencia de juicio. Entonces, tal vez esto también nos lleva a la necesaria reflexión de que nuestros tribunales hoy día son menos de los que deberíamos para efectos de poder tener un acceso a la justicia adecuado y razonable. Sí, comparto aquello. Se han creado nuevos delitos, se ha aumentado el ingreso de casos al sistema, se han aumentado las penalidades y por lo tanto el sistema se ha ido engrosando Iba a decir con la engordando, presión, pero está más Claro, bonito con la- engrosar. con la Está engrosando más lindo. con la presión Para los que que hemos recibe. engrosado, digamos, claro, es más lindo. Y bajo esa lógica, una consecuencia debe ser entonces aumentar los recursos humanos materiales de las instituciones que están encargadas de administrar justicia. Sí. Los tribunales, la Defensoría, el Ministerio Público, por lo tanto, es una constante lucha, y lo escuchamos permanentemente, que el Ministerio Público reclama de mayor y mejor dotación. La Defensoría que reclama incluso algo más grave, que requieren autonomía, por ejemplo, para ser autónomo en términos de su estatutos, patrimonio, exactamente. Y lo que dice la relación con el Poder Judicial, cada vez los juzgados de garantía están más colapsados. Claro. La agenda está ocurriendo, estamos quizá a la saga de lo que ocurre en materia laboral, como decía Marcelo, con los reagendamientos de audiencias Sí. que ya son 4, 5 o 6 meses, lo cual ya es Mucho. inaceptable desde el punto de Sí, vista mucho. del acceso a la justicia o una tutela judicial que Y sea no se realmente condicen en efectiva. absoluto con los plazos que dice el Código Procesal Penal tampoco. Digamos. Oye, yo les voy a poner en aprietos. Y me incluyo. Pregunta. Vamos. A propósito de este mismo caso. De este, Ya no me queda agua, te advierto. de el tiro, este entonces. señor. La pregunta es. Lo voy a proponer así, lo voy a formular así. A ver. ¿Es 100% descartable de que exista algún tipo de cooptación por parte de las organizaciones criminales respecto del Poder Judicial y o de Gendarmería? Es decir, ¿lo podemos descartar de plano o es mejor abrirse, aunque duele el alma, a que esa opción existe? Yo vi la declaración hoy día de la ministra Chesich, de la que tengo la mejor de las opiniones. Ujú. Yo lo estoy diciendo pensando cada palabra que digo, en realidad, porque no quiero cometer errores ni impresiones en esto. Yo estoy asustado. La verdad, yo llegué a la convicción de que, o sea, sin mayores antecedentes, por supuesto no tenemos todos los antecedentes sobre la mesa, esto puede haber sido un mero error, tal como y una tontera, una jueza que a lo mejor le pasó algo, que se quedó dormida, no sé, da lo mismo. Pero todo indica que esto es feo, que esto es grave, da la sensación de que no se trataba de cualquier delincuente tampoco. ¿no? Claro, No es que- porque no es que hicieron fue un error, podría haber el sido- chompiras, digamos, el caballero que está, digamos, el ratero de celulares no era, pues era probablemente uno de los, tal como lo decías tú, uno de los delincuentes que más costó apresar en el proceso, digamos. Entonces, es raro que justo haya ocurrido un error justo con él. No sé, ahí O hay sea, gato encerrado en esto. ¿Tú ¿no? crees que no sería bueno cerrarse a esa posibilidad? Es O que, sea, es que- mejor es que no mantenerlo estoy abierto. pensando ni siquiera en la posibilidad de la corrupción necesariamente, ¿ah? Pero sí probablemente de la amenaza. Ah, mira. No sería descartable que de repente una persona, mira, sé exactamente, como ocurría en Colombia hace 20 años atrás, sé exactamente dónde está tu señora que está vestida de color rojo, digamos, frente a la tienda tanto y que tus hijos están saliendo del colegio tanto. No es descartable. Eso lo vemos hoy día en Chile, lamentablemente. Sí, me parece que es sano, desde un punto de vista investigativo, no descartar hipótesis inicialmente. Ujú. De hecho, como se suele criticar muchas veces a la investigación que tiene visión de túnel y que solamente va por una línea, Claro.
me parece que lo más sano es abrirse a todas las posibilidades a nivel investigativo. Y por eso me parece una buena noticia, por ejemplo, que el Ministerio Público rápidamente hoy día realizara diligencia intrusiva en el propio tribunal. juzgado de garantía a efectos de recabar información que le permita ir esclareciendo, confirmando o descartando hipótesis. Por lo tanto, en esa lógica, respondiendo a la pregunta derechamente, Bárbara, me parece que es sano no descartar nada, Ya. y porque bajo esa lógica estamos asumiendo que el hecho es grave. Si Ahí- descartáramos ex ante cualquier hipótesis, estaríamos bajando completamente el perfil a algo que, incluso para la percepción de un ciudadano que no es letrado, que no está vinculado al mundo jurídico, es gravísimo. Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder a nivel de la expectativa que la comunidad tiene del sistema procesal penal a la altura de esa expectativa. Por lo Bueno, tanto, si nosotros descartamos de antemano algo, luego se nos puede ir de las manos. Lo que Sí. ha ocurrido de alguna manera, lo que se ha hablado siempre con el crimen organizado, ¿se acuerdan? 15 años atrás, 20 Sí. años atrás, que se veía como algo tan lejano y que Chile nos jactábamos de ser una Estábamos especie de... casi como una tenemos una isla. vacuna. Estamos viviendo extraordinaria finalmente lo respecto a que eso. se vaticinó mucho tiempo atrás. Por lo tanto, no podemos volver a cometer un error en ese sentido de decir nosotros somos ajenos a una realidad como esta. Y hemos sido testigos en la última semana como instituciones militares han estado vinculadas con la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas, por ejemplo. Así es. Por lo tanto, no es algo que sea una especulación, ya Claro. es una realidad. ¿Son excepcionales? Por supuesto que son excepcionales. Pero que hay que asumirlas. Pero las excepciones, Y obviamente, hay que hacerse combatirlas y cargo. atacarlas directamente. Claro, y hay que hacerse cargo. Ujú. ¿Y te pareció interesante esta discusión que se dio a propósito del caso tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército respecto de la competencia que tenía la justicia militar versus la competencia de la justicia ordinaria, por llamarlo así, que era el Ministerio Público? Sí, bueno, como observador y académico me parece súper interesante el tema porque cada cierto tiempo en Chile se discute exactamente lo mismo en esta lucha, en esta pugna entre la justicia militar y la justicia civil. Es más, la Corte Interamericana ya ha tenido pronunciamientos expresos, a propósito también de Chile, en torno a que esa percepción de la justicia militar debe ser cada vez más excepcional Ya. y idealmente eliminarla desde un punto de vista de que es una justicia que está estructurada con parámetros completamente lejanos a lo que es el debido proceso. Por lo tanto, tener esta dualidad todavía internamente, Chile es un país muy raro porque tenemos aún los juzgados del crimen. Sí, Sí, claro. todavía El está Código de el Procedimiento 34. Penal que estoy viendo allá al fondo todavía sigue vigente Sí, técnicamente sí, sí. respecto Así a los es. casos antiguos. Sí, Recordemos, claro. por ejemplo, el caso de Cristian Campos, del actor, ¿te Sí. acuerdas? No, claro. Tramitado Sí. un juez del crimen. No, El- alguna persona que tuvo algún accidente de tránsito que hoy día no puede sacar licencia también. Digamos, daba mucho. Por lo tanto, y tenemos la otra cabeza de este sistema que es la justicia militar. Por lo Claro. tanto, se generan estas disputas y estas pugnas porque Chile de alguna manera Tiene si bien muchos sistemas penales metidos. tuvo la política, convicción de que sí. la reforma era un paso importante que se debía ejecutar e implementar. No tuvimos la valentía, por decirlo así, o coraje a nivel legislativo de dar término a sistemas que están en directa contradicción con las obligaciones que Chile suscribió, principalmente a partir del año 1990, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, cualquier disputa en esta línea tiene que ser siempre en pro del debido proceso. No hay duda alguna que un delito de tráfico de drogas no puede ser considerado bajo ningún aspecto un delito delito de justicia militar. O sea, porque no Claro. está siendo cometido ni siquiera en el contexto de la función militar. O sea, de hecho, entiendo yo que las autoridades judiciales, que me parece que fue el fiscal no estoy segura en verdad si fue el fiscal de la Fuerza Aérea o el del Ejército, que ya lo dejó muy claro, cuando se declaró incompetente, señalando que el principio de ejecución precisamente no era en un recinto militar, por ejemplo, que el destino tampoco lo era. Por lo tanto, bueno, quedaba claro que tenía que seguirse por la justicia ordinaria. Ahora, Rodrigo, nosotros, tú dices ya, Chile es un país bastante raro, hemos hablado de la reforma procesal penal, tú has sido profesor durante muchos años y sigues siendo profesor. Ya se hace como necesaria la reforma, ¿no? Mire, si tuviéramos que responder en lo que ha Perdón, ocurrido, ¿y por qué te lo pregunto? Porque aquí yo recojo la percepción ciudadana, es el sistema no está funcionando, el sistema es extremadamente garantista. Estoy hablando de la percepción La ciudadana. puerta giratoria. La puerta claro. exacto. O sea, oye, pero no, los delincuentes están todos afuera, todo Esto es tan desbordado. garantista que permite Sí. que los delincuentes estén todos libres, claro. si algo ha tenido la característica de esta famosa reforma procesal penal en estos casi 25 años, es que ha sido objeto de múltiples mini reformas. Ah, mira. Correcto. ya. O sea, estamos hablando ya cerca de 50 reformas en menos de 25 años. Por lo tanto, estamos viendo que si algo no ha tenido el legislador chileno en esta materia, ha sido paciencia. Al contrario, ha sido Ya. permeado por esta presión de la opinión pública y hemos tenido una serie de mini reformas
siendo quizás en el último tiempo las más potentes que ha tenido el Código Procesal Penal. Por lo tanto, si tuviéramos que entregar un discurso de legitimidad, podríamos decir que el Código Procesal Penal actual no tiene nada que ver con el Código original. Perfecto. Ha ido avanzando de un punto de vista para reprimir, ser mucho más eficiente a nivel de persecución, particularmente de la criminalidad organizada, y bajo esa lógica entonces, la deuda, por decirlo así, uno podría enfocarla ahora a nivel de los operadores del sistema. Ya, es que ahí es la pregunta. ¿Ya? Entonces, porque claro, entonces, ¿dónde está? No digo porque son múltiples las causas, ¿no? Pero ¿cómo le explicas tú a la gente en sencillo y en una línea, que es la frase que me encanta a los relatores de la Corte, este fenómeno que están percibiendo, que es lo que dice Marcelo, puerta giratoria, demasiadas garantías para los imputados, etcétera? Mira, respecto a la puerta giratoria, ese es un mito en términos estadísticos. Mira. Si Chile tuviera que someterse a una comparación a nivel mundial o latinoamericano, a nivel de su población carcelaria, Chile, uno sin lugar a dudas tendría que concluir que Chile tiene un problema con el abuso de la prisión preventiva. En eso, las tasas de prisión preventiva que Chile actualmente tiene están más cercanas al rendimiento de lo que tenía Chile previo a la reforma procesal penal que en los primeros años de la aplicación de la reforma. Pero eso probablemente tenga que ver también con la extensión de la prisión preventiva derivada precisamente de la falta de tribunales. ¿Cuánto se demora en la audiencia? Lo que me parece que sería el punto, la tuerca que hay que darle mucho más énfasis es la faceta investigativa. Ya. Por lo tanto, necesitamos más y mejores policías. Necesitamos más y mejores fiscales a cargo de las investigaciones. Por lo tanto, mientras aceitemos de mejor manera ese engranaje inicial de este gran motor que es el proceso penal, vamos a tener mejores resultados de alguna u otra manera. O sea, si lo que genera es la sensación de impunidad, como hemos hablado respecto a la tradición, son las personas que no son juzgadas. Son las personas que no son encontradas, los imputados desconocidos, que te entren a robar a la casa y no sepas quién diablo fue. Claro. Oye, Por lo tanto, bajo esa lógica, si metemos más fichas, por decirlo así, y apostamos a mejorar las investigaciones. Y capacitar, por ejemplo, a los fiscales, y los fiscales y las se policías, capacitan sí, sin solos duda. también. Oye, es caro tener un sistema de justicia, parece, digamos, por lo que estamos viendo, digamos, hay que aumentar el número de tribunales, hay que tener más recursos a la fiscalía. ¿Saben lo otro que es muy caro? El tiempo. El tiempo es dinero y se nos está acabando lamentablemente y se nos ha ido volando. Y la FRAN nos está reclamando sistemáticamente que queremos que ya estamos llegando a los minutos. Pero no podemos no hacer la pregunta que tú vas a hacer ahora. Por eso me encanta Marcelo, porque puro fiato acá. Cuéntanos del lanzamiento de tu libro. Sí, mira, el 11 de agosto, 11 de agosto. a las 11 de la mañana en la Universidad de Finisterra, se va a hacer la presentación del libro La acción de amparo en el proceso penal chileno, que es un libro que analiza el comportamiento tanto de la acción constitucional, que ha estado muy en boga últimamente en casos muy emblemáticos por lo demás, pero también esta faceta legal que tiene en el Código Procesal Penal también, como se le dice, el amparo chico. El amparo chico. El amparo de rango legal. Por lo tanto, lo que contiene el libro es un análisis de esa realidad normativa, pero también un análisis y actualización jurisprudencial de los casos actualmente que hemos conocido todos y nos hemos ido de alguna manera acercando a esta institución que es clásica, histórica, más grande que el proceso penal propiamente tal, que es una acción de carácter constitucional que resguarda esencialmente el derecho a la libertad. Por lo tanto, tan cordialmente invitados. Resérvanos asientos de todas maneras. A la presentación del libro. De todas maneras. La Fran también va. Lo haremos. Asientos al menos, ya estamos listos. Yoyi también va. Una ¿cierto, última Yoyi? recomendación. Mira, nosotros a todos los invitados siempre le pedimos lo mismo al cerrar. Recomiéndanos alguna cosa entretenida. Un libro, una serie, Una serie, no sé, una una película. película, no sé. Haz volar tu imaginación. Así se llama esta sección se llama Haz volar tu imaginación. Sí. Hay unos libros, mira, y bueno, voy a seguir finalmente atrapado en lo mismo que es el derecho. Un escritor alemán, ¿Ya? que es un abogado penalista que se dedicó ahora a escribir, que es Franz von Schirach, ¿Ya? y que él analiza sus mejores defensas de casos que él ha tomado en Alemania, Qué interesante. pero a nivel novelesco, con casos reales, y es muy, muy interesante. Hay una trilogía de libros que él tiene, La culpa, es el que estoy leyendo actualmente. Pero eso Y- como formato novela, así Claro, como John exactamente. Grisham, por ejemplo, una cosa así. ¿Está en español? ¿Cómo? ¿Está en español? Está en español, está en Ah, español. mira. Y son libros que son mini cuentos, por decirlo así, mini historias de sus defensas de casos que él ha tenido en Alemania. Muy recomendable. Obviamente es con una distorsión profesional seguir leyendo de casos penales en el tiempo libre, pero sin duda alguna que para aquellos, por ejemplo, colegas o abogados jóvenes que están buscando su vocación, pueden encontrar ahí un vínculo como para encontrar ahí el sentido a redireccionar o orientar su carrera Qué profesional. interesante. Oye, Qué bueno. gran recomendación, te la vamos a tomar de todas maneras. Sí. Y lo que otro que vamos a tomar
es la invitación a nuestra gente, a nuestros telespectadores, a nuestros auditores que nos sigan, nos vean. Sobreseídos abogados que Abogados hablan. que de lo hablan que en se acuerdan de todas este las redes programa. sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y no sé qué cosas más. Oye, no, y para que también nos siga tu hija. Mira, Sí, tu que hija está estudiando Derecho. está Sí, estudiando futura Derecho en colega segundo año. en la Universidad Católica. Pero muy bien, está pues. Muy En bien. tu estudiando. universidad. En la Católica, donde estudié yo, claro. Entonces quedan todos cordialmente invitados a un próximo capítulo de Sobreseídos abogados que Abogados que hablan. Y como siempre vamos a tener un tremendo invitado. Rodrigo, muchísimas gracias. Oye, te vamos a invitar de nuevo. Pasaste. Lo hemos pasado Muchas muy gracias, bien. Marcelo, Te podemos Bárbara. invitar de nuevo, Por ¿cierto? supuesto. Ya, maravilloso. Somos vecinos, así que cualquier cosa aquí a Ah, disposición. mejor todavía. Y nosotros nos vemos entonces en un Sí. próximo capítulo. Así es, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.